tú has recibido un milagro el día de hoy, retén lo que tienes. Retén lo que tienes confesándolo, creyéndolo en tu corazón. Mantén tu confesión porque Dios sigue siendo tu sanador. Hay una unción y un poder para sanar, para cambiarte y tu vida transformar. Solo recibe la palabra de verdad. Sigue adelante y no mires hacia atrás. Solo retén lo que tú hoy has recibido. Sigue confesando y dale gracias al Señor. Un milagro, tú ya estás sano. Alza tus manos hacia el cielo Y dale gloria a Dios. Un milagro, tú ya estás sano. Para el que cree todo es posible. Tu milagro hecho está. Solo retén lo que tú hoy has recibido. Sigue confesando Y dale gracias al Señor. Un milagro, tú ya estás sano. Alza tus manos hacia el cielo y dale gloria a Dios. Un milagro. Hola, gracia y paz. Dios les bendice a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa, este viernes, a las 6 de la tarde, cada viernes. Aquí tienes una cita con nosotras. Amén. Bueno, yo me presento, soy la pastora Laura de Redimidos Monterrey y me acompaña como todos los viernes. Sí, mi nombre es Norma Irene Cantú, y pues te damos la más cordial bienvenida a este programa. Y pues ahora traemos un tema muy importante. Bueno, todos los temas que traemos son importantes, pero este es muy importante también porque vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, ¿verdad? Así es. Y el tema se llama claves bíblicas para prosperar. Tú quieres ser prosperado, tú quieres tener suficiente dinero para suplir todas tus necesidades. Así pues es. quédate con nosotros en este programa y te pido que compartas para que más gente pueda conocer estos principios bíblicos, porque son claves bíblicas, Así ¿verdad? es. Entonces, Claro. de lo que está escrito la palabra, de eso te vamos a hablar. Y bueno, pues te pido que compartas para que más gente pueda conocer este tema. Así es. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración. Acuérdate que es muy importante orar para poder entender lo que está escrito. Muchas veces hemos oído maneras de cómo prosperar económicamente, pero es a manera del mundo, ¿verdad? A manera según la ideología del mundo, pero la verdadera prosperidad se da como dice la Escritura. Entonces, tenemos que ver qué dice la Escritura acerca de la prosperidad, cuáles son los puntos que yo tengo que hacer o qué tengo que hacer yo para prosperar bíblicamente y conforme a Dios, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Entonces, vamos a orar para poder entrar en este tema y le pido a Irene si nos puede guiar en oración. Amén. Así es, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos espíritu, así como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que sean alumbrados, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender y comprender tu bendita palabra. Te damos gracias y recibimos con mansedumbre lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a iniciar este tema que se llama claves bíblicas para prosperar. Amén. Para la prosperidad financiera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el viernes pasado estuvimos hablando acerca de la prosperidad, de cómo nuestro Señor Jesucristo fue próspero verdaderamente. Y yo pienso que fue un punto importante en el cual tú recibiste el quitarte esa ideología de que Jesucristo fue pobre,
Tenemos que derribar todo argumento que no esté avalado con la Escritura. Hay muchos textos bíblicos que han sido malinterpretados para poder meter en la ideología y en la mente de las personas la pobreza. O sea, ahorita hay por todos lados un sinfín de bombardeos para que la mente de las personas se acostumbre a pensar en pobreza, a pensar en escasez, por todos lados. Tú ves por todos lados y ya no hay esto y ya no hay el otro, y etcétera. Es una mentalidad que quieren plantar en la mente de las personas, pero gloria a Dios por los que conocemos la palabra de Dios y conocemos que realmente nuestro Señor Jesucristo no fue ningún mendigo, no fue ningún pobre, sino todo lo contrario. La Escritura dice que Él se hizo pobre en el momento en que estaba en la cruz. Y ahí se tuvo que Él hacer pobre. La palabra pobre, bíblicamente hablando, cuando se refiere también a nuestro Señor Jesucristo, habla de una pobreza integral, no solamente económica, sino en todos los sentidos. La verdadera pobreza, bíblicamente hablando, es la falta de Dios. Porque donde no está Dios, no hay vida, no hay salud, no hay prosperidad, no hay amor, no hay paz, etcétera. Entonces, la verdadera prosperidad es cuando el ser humano tiene a Dios en su corazón. ¿Ven? Entonces, financieramente o económicamente, ¿cómo yo puedo prosperar en este mundo? Primero, derribar todo argumento, todo pensamiento de pobreza. Cuando se le mete en la mente a la gente que Jesús fue pobre, la gente dice, ¿cómo puedo ser rico yo si nuestro Señor Jesucristo fue pobre? O sea, no lo merezco. Entonces, primeramente, por eso dimos ese tema el viernes pasado, para derribar esos argumentos. Nuestro Señor Jesucristo no fue ningún pobre realmente, hasta su vestido no lo comentamos, pero su túnica era de una sola costura, dice la Escritura, y es lo que usaba gente con mucho dinero, porque era muy costosa una túnica de una sola costura, entonces, en aquel tiempo. Entonces, verdaderamente nuestro Señor Jesucristo fue próspero en todos los sentidos. Entonces vamos a ver estas claves para que tú también seas prosperado, porque dice la Escritura que la idea de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es la idea y el motivo del por qué también nuestro Señor Jesucristo pagó, dice la Escritura, que Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. No solamente en el ámbito financiero, sino en todos los ámbitos de tu vida. Entonces vamos a ver estas claves para poder entrar. Tú tráete una hoja, tráete un lápiz para que empieces a anotar los versículos bíblicos y los empieces a estudiar para poder creer. Y vas a ver que si tú los cumples al pie de la letra, y te lo digo por experiencia, viene realmente abundancia financiera para tu vida. Amén. Exacto. Y vamos a ir a la primer clave. Y la primer clave es creer en prosperidad financiera. Exacto. Fíjate qué tan importante es creer, y así como mencionaste ahorita, pastora, Sí. de que nos han metido una ideología de pobreza. Por todos Entonces, lados. tenemos que creer en que Dios nos quiere prósperos. Amén. Exacto. En que, como lo mencionamos en el programa pasado, que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces tenemos que creer en la prosperidad financiera. Así Tenemos es. que creer que la prosperidad financiera viene de parte de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Entonces vamos a irnos a Romanos 10:4. Sí. Y dice Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. Amén. Es importante creer, ¿verdad? Exacto. Porque dice la Escritura, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, al que cree, todo le es posible. O sea, el creer es una clave importantísima. Exacto. Ahora, derribar los argumentos de, como lo mencionaste también ahorita, de que Cristo fue pobre, o sea, derribar todas esas mentiras que no son bíblicas. Exacto. Y creer que la prosperidad viene de parte de Dios, y creer que Dios realmente nos quiere prósperos en todas las áreas. Así es. Todas las áreas, pero económicas incluye, ¿verdad? Claro, exactamente. De hecho, como mencionamos la vez pasada, todos sus discípulos
eran empresarios, tenían verdaderamente muchísimo dinero. Exacto. De hecho, hasta por eso hablamos también de Judas, que era tesorero, era el tesorero de Cristo. O sea, tenía el tesoro él era el que administraba, y dice ahí que sustraía, ¿verdad? Sí. Entonces, exacto. qué interesante, ¿verdad? Porque como dices tú no puedes tener un tesoro si tienes 10 pesos, un tesorero si tienes 10 pesos, pues no lo ocupas, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo tenía mucho. Así es. Vamos a ir a otro versículo que es, vamos a ir ahí mismo en Romanos, pero vamos a ir hasta el 17. Sí. Y dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, para creer, Sí. tienes que oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vas a oír? Eso es muy importante, porque cuando tú no crees en prosperidad, cuando tú crees que Cristo fue pobre y tú oyes eso, ¿cuál fe va a venir a tu vida? O sea, no puede venir fe para prosperar si tú crees que Cristo fue pobre. Exactamente. Entonces, tenemos que oír lo correcto y lo bíblico. Claro. Entonces, aquí nosotros ahorita vamos a demostrarte con varios versículos Sí. que la prosperidad viene de parte de Dios y que Dios quiere que tú seas próspero. Así es. Pero es importante oír la palabra para que venga fe a tu vida y tú puedas apropiarte de lo que Cristo ya pagó por ti. Exacto. Por ejemplo, ahí en el libro de Juan, tercera de Juan, de Juan. capítulo 1, versículo 2, que nada más tiene un capítulo, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, porque en ocasiones viene alguna enfermedad y dicen también por falta de conocimiento, Dios me tiene así con un propósito, ¿verdad? O Dios está puliendo ese diamante para que salga cosas que no sé ni de dónde las sacaron. Exacto. Pero es tremendo lo que se dice, y tenemos que quitarnos todos esos conceptos antibíblicos completamente. Dios no utiliza ni la enfermedad, porque para eso vino Cristo, para sanarnos. Es un absurdo. Pero bueno, estamos hablando de prosperidad. Entonces, lo voy a volver a leer. Es tercera de Juan. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué tremendo Así y qué es. hermoso, porque aquí puede decir que mucha gente dice, no, ese es un saludo, porque aquí dice en el Saludo a contexto Gallo. que es una salutación, dice al anciano Gallo, pero La Biblia está inspirada por Dios. Realmente nosotros somos amados por Dios. Exacto. Entonces, si eso se refería al hermano Gallo, pues entonces tampoco creas en Corintios ni en Efesios, porque era para los Efesios, para los romanos. O sea, la palabra es para nosotros, Exacto. para quien la cree. Entonces, Exactamente. nosotros necesitamos creer que somos amados de Dios y que Dios nos quiere prosperados en todas las cosas. Amén, y que tengamos así salud. es. Y Así como prospera tu alma, y ahí es un tema extenso Exacto. acerca del alma, porque la Biblia habla acerca de la renovación de nuestro entendimiento en el alma, evidentemente. ¿verdad? Así es. Entonces, es lo que estamos haciendo con estos temas, renovando tu alma, tu entendimiento, quitando todo lo que es antibíblico y sembrando todo lo que dice la Escritura. Amén. Así es. Mira, por ejemplo, aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, nos dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? ¿Qué provecho tiene? Y esa palabra significa, trabajar en este versículo significa afanarse. ¿De qué? Fíjate, es que hay gente, según la mentalidad de este mundo, que dice, tienes que trabajar para poder tener. Es algo Exacto. impresionante. Entonces, esas son las leyes del mundo. Tienes que ahorrar, tienes que trabajar. Y tú me dices, ¿y a poco no, pastora? No, te estamos dando un método diferente. Exacto. Un método bíblico que no tiene nada que ver con el método que enseña el mundo. Mira De hecho, qué interesante. De hecho, es contrario. Es contrario. Porque el mundo dice ahorra, retén, no des, no Exacto. malgastes. Y la palabra de Dios dice, da 7 y a reparte una 7 y 8. a una 8. O sea,
¿Cómo? Es diferente, realmente es contrario, Sí, es contraria. lo que enseña el mundo, lo que enseña la ideología de este mundo, a Sí. lo que enseña la palabra de Qué Dios. tremendo, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver otro versículo, por ejemplo, que dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. A ver, dice... Es segunda de Corintios 11, 9. Sí, dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso para ustedes. Era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, así es. De hecho, la escritura dice que los que dan el evangelio, que coman del evangelio, o sea, de lo que ellos enseñan. Mas, sin embargo, Pablo, como él dice, ¿verdad? No les quise ser pesado, no les quise ser gravoso, y él él laboraba. Exacto. Creo que hacía tiendas. Entonces, por eso él hacía esto, pero, más sin embargo, él tenía el derecho de no laborar y de ser, ¿cómo te diré?, sostenido del ministerio, ¿verdad? Así es. Vámonos a otro pasaje. Vamos a ir a la segunda clave. La segunda clave. La la primera clave que nos quede bien, bien claro es creer en prosperidad financiera. Tú necesitas creer, y para poder creer, dice que necesitas oír la palabra. necesitas oír de prosperidad. Llénate de enseñanzas que hablen de prosperidad, porque necesitas, la palabra es semilla. Necesitas sembrar en ti palabra de prosperidad para que la puedas creer. Esa es una clave muy importante. Exacto. ¿Verdad? Y Vamos a recibir esa semilla para que también dé fruto de prosperidad. Es como lo mencionamos ahorita, o sea, es importante creer y conocer que la prosperidad viene de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Para poderla recibir. Porque si tú crees que no, pues le pones un alto y no recibes la prosperidad, porque dices, no, me voy a envanecer, no, me voy a olvidar de Dios. Como dicen muchos, el dinero es del diablo. Yo he oído que dicen, el dinero es del diablo. Pues si es del diablo, échalo para acá. O sea, no compres, no labores, no nada. O sea, no. La misma escritura dice que el dinero sirve para todo. Así es. El dinero sirve. Hemos visto también otras cosas muy importantes de que tú no le tienes que servir al dinero, el dinero te tiene que servir a ti. Por eso dice que el dinero sirve para todo, o sea, es tu siervo. Exacto. El dinero, ¿verdad? Vamos a la segunda clave. Es la segunda clave. Que a muchos no les gusta. La segunda clave es diezmar y ofrendar. Exacto. Es una clave perfecta. Y bueno, las personas que lo hacemos, que le creemos, porque lo hacemos porque le creemos a la palabra. Claro. Vemos realmente que funciona. Exactamente. Y que es verdad lo que dice aquí. Yo no podría hablar de algo que yo veo que no funciona, ¿verdad? Exacto. Pero mucha gente dice, es que yo lo hago y como que no me funciona porque a veces diezmo, a veces no diezmo. Tienes que ser constante. Esa es otra de las claves. Tienes que ser constante en lo que haces. Y también cómo lo haces. Exacto. La actitud y tiene mucho que ver. Y la finalidad. Exacto. Realmente Dios mira tu corazón. Así ¿verdad? es. Entonces tú a Dios no lo puedes engañar. Si tú vas y llevas porque no tienes o porque quieres tener, porque es bíblico, el que siembra cosecha. Pero que tu intención no sea dar porque no tienes para que tengas. No. La intención de tu corazón es darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Exacto. Porque es nuestro socio. Y Dios no te pide el 50%, no te pide el 70%, no te pide el 80%. De Dios es el 10%, no que tú se lo des, es que le corresponde. Exacto. Es suyo, tú se lo vas a pagar porque se lo debes. Exacto. Eso es muy importante. Fíjate qué tremendo, porque vamos a ir aquí a Malaquías, que siempre he mencionado este pasaje. Sí. Malaquías, vamos a ir desde el 3:8. Ajá. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y luego dice, en diezmos y ofrendas. Wow. O sea, Dios, si no diezmas y ofrendas, o si diezmas, estás robando en ofrenda.
Si nada más ofrendas, estás robando en diezmo. O sea, se le roba a Dios en diezmo y en ofrenda. Tienen que ser ambas cosas, exactamente. Vamos al 9, dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Wow. Y luego vamos al 10, que es el ¿Por qué dice eso? Porque realmente el dinero no era de las personas, era de Dios. Exacto. Pero no se lo diste, es de Dios y no se lo das. Eso es robarle a Dios. Así es. Qué tremendo, ¿no? El robarle a Dios. O sea, dijeras al vecino, no, a Dios. Y luego el 10 dice, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Es en abundancia. Así Entonces es. aquí Dios te hace un reto, te dice, pruébame en esto. Pruébame. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos probado. Yo lo he probado, sí. Y verdaderamente, Dios no se queda con nada. La palabra de Dios es fiel, es fidedigna. Si alguien dice, pues a mí no me funciona, es porque no lo estás haciendo bien y correctamente. Y no lo estás creyendo. Y no le estás creyendo. Exacto. O sea, si algo no te funciona, la palabra no está fallando, estás fallando tú. Exacto, Entonces, hay que analizarnos. Hay que analizarse hay que uno ser mismo. suficientemente humildes, Claro. y decir, sabes que yo estoy regándole en esto, Exacto. por eso no me funciona. Exacto. Porque la palabra no falla Exacto. en nada. Es fiel su palabra. Mira, por ejemplo, en Génesis 14, del 17 al 20, tú lo puedes leer en tu Biblia. Ahí, por ejemplo, habla precisamente de que Abraham pagaba los diezmos a Melquisedec. Dice pagaba. Esa palabra es muy importante. No decía le regalaba los diezmos a Melquisedec. No, dice Pagaba. le pagaba. Por ejemplo, cuando tú vas a Coppel o a cualquier otra tienda, X, Liverpool, como dicen, o a cualquier tienda, Sí. pues tú sacas una prenda o algo y debes, porque tú tienes que pagarlo, tienes que pagarlo, no vas a estar regalando tu dinero, tienes que pagar porque te dieron algo a cambio, tú tienes que pagarlo. Entonces, es bien interesante que aquí habla que precisamente Abraham pagaba el diezmo a Melquisedec. No dice que lo regalaba, no dice que pues a ver si le sobraba, pagaba la luz, pagaba la renta, pagaba todo y si le sobra, diezmaba. No, tiene que ser lo primero que tú separas. Fíjate, qué interesante. Esa intención de tu corazón también la ve Dios, que sea siempre lo primero Dios. Entonces, Abraham pagaba los diezmos. Entonces, por eso dice ahí en Malaquías que leímos ahorita, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará? Quiere decir entonces que ese dinero no era del hombre, era de Dios. Y si no está dándolo, le está robando, no le estás haciendo un favor a Dios con darle, no, es que es de Él. Exacto. Es de Dios ese dinero. Entonces, qué interesante porque dices tú, ay, ¿cuánto tengo sin diezmar? ¿Cuánto tengo sin pagarle el diezmo a Dios? Porque es pagarle. Ahorita lo vimos aquí en Génesis. Abraham pagaba el diezmo. Entonces, fíjate cuántos intereses no llevarías. Sí, verdad. Tu deuda, por ejemplo, al Infonavit déjale de pagar un mes. A ver cómo se te va la deuda. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjate que Dios es bueno y siempre cuando tú decides ponerte a cuentas con Dios, Dios toma tu palabra. Entonces, nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Siempre, a veces la gente dice, pues es que yo no sabía, y se vale. Porque, exacto, por ejemplo, yo mucho tiempo antes, yo no sabía del diezmo, por eso yo no diezmaba, hasta que empecé a oír del diezmo y de la ofrenda, y sin cuestionar, o sea, sin saber todo lo que te estamos enseñando acerca del diezmo, yo nada más oía que decía, hay que robarle. Eso es lo que hacíamos. Hay que darle a Dios el diezmo. Y yo lo hacía, sin saber todos los beneficios que también implica el diezmar. Exacto. Y el ofrendar, ¿verdad? Fíjate, voy a leer otro versículo para comprobar que el diezmo es de Dios. Es Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es. Dice, luego dice, es cosa dedicada a Jehová.
Exactamente. Qué tremendo. Entonces, el diezmo es de Jehová, de la tierra y de todos sus frutos. Es de Dios. O sea, realmente nosotros estamos dando solamente, pagando lo que es de Él. Exactamente. Qué interesante porque hay muchos pensamientos y muchos dicen, pero estamos en un nuevo pacto. El diezmo es del antiguo pacto, por ejemplo, dicen muchos, ¿no? O sea, es de la ley. Exacto. Y como ya no andamos en esa ley, pues yo ya no diezmo y no ofrendo. ¿Quién te dijo que el diezmo era de la ley? En la etapa de la ley también ellos ofrendaban y diezmaban, pero los diezmos y las ofrendas vienen desde Abraham. Mira, Exacto. Vámonos a un versículo que es muy interesante, que es Hebreos capítulo 7, versículo 2. Dice, Abraham, fíjate, todavía no venía Moisés, porque fue a Moisés a quien se les dio las tablas de la ley. Entonces, el diezmo y la ofrenda no son de la ley. Eso hay que tumbarlo de la mente. Exacto. Porque yo he oído muchas veces eso. Mira, gente que se quiere barrer y robarle a Dios, te va a sacar versículos hasta donde no los hay. O sea, tremendo. Exacto. Pero ¿qué dice la Escritura? Mira, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. O sea, ahorita vimos el versículo de Melquisedec, al cual diezmaba precisamente Abraham. Entonces dice ahí que asimismo dio los diezmos de todo, no nada más de lo que gana en su labor. Por ejemplo, si a mí me regalan algo, también tengo que dar mi diezmo de ahí, porque aquí dice que los diezmos tienen que ser de todo. Cumplo años, me regalan todos, yo tengo que hacer mis cuentas y ver cuánto fue de regalo. Pastora, qué extremoso. Es bíblico. Tienes que diezmar de todo lo que entra, de todo lo que entra. Si realmente quieres ser prosperado. Exacto. Si no, pues Exacto. sigue robando, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, sí pasa. Sí pasa. Sí, porque luego también dice que el devorador no es, si tú no te diezmas de pones a ofrenda. merced del diablo, exactamente. Exacto, el devorador no está reprendido y el devorador sabemos que es el diablo. Por eso dice aquí que, dice, probadme ahora en esto, si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y luego también dice ahí que el devorador tiene que ser reprendido. Que o Dios sea, va a Dios mismo. reprender al devorador por nosotros. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo. Para que no venga y te robe. Exacto. O sea, Dios mismo lo va a Fíjate, reprender. y el devorador, a veces uno se imagina que es en este versículo, la gente piensa que es un ladrón que viene y te roba. Y sí, es así, pero realmente a veces no te das cuenta y te roba con cualquier cosa. O sea, Fíjate, hay gente... se te poncha una llanta o te roban el retrovisor de tu carro. Los hijos allá van para el hospital. Entonces se te va todas una esas fuga de cosas son dinero. robos, Es robo del diablo. y no se da cuenta la gente, cree que es normal que que pasen esas cosas, pero no, es porque el devorador no ha sido reprendido. Exactamente. ¿Verdad? Qué Entonces, tremendo. Hay mucho que hablar de diezmos y ofrendas. Y yo te invito a la congregación de Redimidos Monterrey, Así porque es. nosotros tenemos una enseñanza de finanzas antes de la palabra. Antes de la palabra. Entonces, a nosotros nos enseñan en Redimidos Monterrey a diezmar y ofrendar correctamente para poder ser prosperados. Así es. ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces Mira, te invito, déjame de la dirección, Sí, ya, da la que lo dirección. dije, es Antonio Villarreal, número 1100 en la Colonia Cero. Sí. Enfrente de la estación del Metro Y, ahí estamos para servirte y pues cuando quieras visitarnos, ¿verdad? Claro que sí, ahí estamos. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, mira, porque Cristo hablando. Cristo hablando, exactamente. Así es. Porque a veces dicen, ay, qué duro hablan, pastora. Fíjate. No, hombre, quisiéramos llegar a mí una persona Cristo. me dijo personalmente o por medio de Facebook, me dijo, no, los diezmos y las ofrendas, así como lo mencionó, son del antiguo pacto. Cristo no vino a establecer que diéramos diezmos y ofrendas. Y aquí estas palabras son de Cristo. Son de lo que estás Cristo. leyendo. Lo que pasa es que no leen las escrituras. Ese es el gran detalle. Por eso hay que leer, y no solamente leer, escudriñar y entender. Exacto.
Mira, Mateo 23, como dices tú, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mira, hipócritas, ¿por qué? No porque diezmaban, porque mira, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comido y omites lo más importante de la ley. O sea, no porque diezmaba, sino porque estaba omitiendo algo. Dice ahí, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, tienes que diezmar de todo, pero también tienes que andar en la justicia, en la misericordia y en la fe. ¿Te fijas? Es algo completo. Así y luego es. dice, esto, ¿qué? Era necesario hacer. Dice, es necesario hacer, o sea, ¿qué? Andar en la justicia, andar en la misericordia y andar en la fe. Eso era necesario. Sin dejar de hacer lo otro, ¿qué? Diezmar de todo. De la menta, del eneldo y del comino. Exacto. De todo. Entonces, aquí Cristo te está diciendo que no dejes de diezmar, Exacto. pero De- también que es estés importante también. en la justicia, en la misericordia y en la fe, Sí. pero sin dejar de diezmar. Sí, porque por eso les decía hipócritas, porque bien diezmadores y todo que estaba correcto, pero dejaron a un lado la justicia, la misericordia y la fe. Y Cristo dijo, no, esto es necesario sin dejar de diezmar y de ofrendar, Exacto. ¿verdad? O sea, es necesario hacerlo todo. Exacto. Entonces, Cristo sí habló de diezmos y ofrendas. Claro, por supuesto. Aquí están, Mateo 23, apúntalo, para que veas que sí hablo Hubiera de dicho, diezmos y ofrendas. ¿por qué diezman? Solamente con la justicia, la misericordia, el amor, la paz, la fe, con eso tienen. No, les dijo, era necesario todo esto sin dejar de hacer aquello. Exacto, O sea, sin dejar de diezmar. exacto. Qué tremendo. Vamos a ir a la tercera La tercera clave para prosperar financieramente es pactar. Mira, yo he oído videos donde dicen, ¿qué es eso de pactar? ¿Qué es eso? Eso los de fe hablan tanto de eso de pactar si no es bíblico. El que no lean la Biblia, ese es un gran problema. Exacto. Mira, vámonos a Jueces capítulo 6, versículo 18. Aquí se está hablando de Gedeón, porque surgió un pueblo que era los de Madián, y Madián, este pueblo, lo que hacía era que le robaban todas las cosechas, y ellos por eso venían a pobreza. O sea, había un ladrón que era Madián, y venía acá con Gedeón y les robaban todas las cosechas, y por eso dice la Biblia que ellos empobrecían por medio del robo. Pero mira, vamos a ver aquí qué dice en Jueces capítulo 6, versículo 18. Dice, te ruego que no vayas de aquí. Aquí se le apareció un ángel, se me olvidó Exacto. comentar eso. Y no lo dejaba ir al ángel, y mira lo que le dijo Gedeón. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y te ponga delante de ti. Y él respondió, en vez de que le diga, no, ¿cómo me vas a dar algo? No, eso es gratis. Yo esperaré hasta que vuelvas, le dijo el ángel. O sea, le iba a aceptar el presente, en este caso un pacto, porque tenemos un Dios de pactos. Si Dios pacta, mira, ¿por qué no hablar de los pactos? Si el primero que pactó fue nuestro Dios. Así es. Fue así, nuestro Dios hacía pactos. Por ejemplo, tú recuerdas ahí el arco iris que se le apareció ahí cuando lo del diluvio. El arco iris fue un pacto de parte de Dios, una promesa donde Dios le dijo que nunca más iba a llover como llovió en esa ocasión. A ver qué dice en Reina y Valera en Jueces capítulo 6, Sí, versículo 18. Voy a leer un poquito para darles contexto. Voy a leer, es Jueces 6, 18. desde el 16. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y luego dice el 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. El 18 le dijo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y yo saque mi ofrenda, dice ¿Ves? aquí, Ofrenda. y la ponga delante de ti. Y luego dice, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Wow. O sea, hasta que vuelvas con la ofrenda. Sí. Entonces, En vez de que le diga, no te molestes, ¿cómo crees? No, porque el ángel aceptó. Exacto. Porque sabía la importancia de los pactos. Es como
como cuando tú reafirmas algo. Es bien importante. Por ejemplo, cuando Dios nos habló acerca del pacto de que no iba a suceder malo del diluvio, Dios puso el arco iris, era una señal de su pacto. Entonces esto es como una señal de que tú estás pactando por la palabra. Mira, vámonos a otro pasaje. Vamos a ir a Juan de 3. cómo, sí, Juan 3:16, acerca de el pacto de Dios. Mira, en el antiguo pacto Dios hizo un pacto, vaya la redundancia, con el ser humano. Y sabíamos nosotros que iba a venir un cordero sin mancha, iba a venir a pagar, a derramar su sangre y a pagar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De hecho, de eso estuvimos hablando el día de ayer, acerca del sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, nuestro Dios hizo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Así para ti, para mí. Nosotros dejamos de estar ya en el antiguo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fíjate, ándale, ¿qué es pactar? Es que ha dar dado a su Hijo unigénito. Así es. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Exacto. aquí vemos a Dios dando haciendo un pacto y dando lo mejor, Sí. dando lo único que tenía y dándolo todo. Exacto. Entonces realmente pactar es eso, es dar Exacto. por la palabra, dar por aquello que te están diciendo. Yo pacto, yo lo creo. Exacto. Entonces Dios de esa manera pactó a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo un nuevo pacto con nosotros. Qué maravilloso Así nuestro es. Dios, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente clave. La otra clave, es dar primicias. ¿Qué ¿será tan bíblico importante? dar primicias? Exacto, vamos a ir a Deuteronomio 26:13 y dice así, y dirás delante de Jehová tu Dios, yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Bueno, ¿acaso los mandamientos hablan de primicias? Porque aquí, como dijimos aquí, dice, dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a tus mandamientos. Qué interesante. ¿Y cómo es conforme a sus mandamientos? ¿Incluirá primicias? Mira, vamos a ver cuáles son los mandamientos. Ahí en Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 10. Mira, vamos a ver ahí a leerlo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahí viene la ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego dice el 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. El 3 dice, misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. El 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Y luego el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Seguimos en el 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El 8, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. El 9, honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos. Ahí viene dentro de la ley. Por eso dice que conforme a la ley, Él lo hizo. Exacto, entonces Tuvo aquí que dice tuvo que haber sido lo primero y lo mejor. honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos. La fe es la sustancia de lo Así que no es. se ve. Entonces, Y luego dice el 10, y serán llenos, fíjate el beneficio de dar primicias, de darle lo primero de los frutos, lo primero que recibes de tu salario, de separar la primicia. Sí. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. wow. Y podrás decir, yo no tengo lagares, pastor. Todo esto es espiritual. Exacto. Acuérdate que el mosto también es la presencia de nuestro Dios, la unción, etcétera.
Bueno, vámonos a Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, y si por gracia ya no es por obra, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Fíjate qué interesante este versículo porque nos habla que no tiene que ser por obras, o sea, no porque aquí esté, tú tienes que hacerlo tal cual, no, tiene que nacer de tu corazón, eso es algo muy diferente. El hacerlo por hacerlo porque dice, o el hacerlo verdaderamente porque sabes que es para Dios, porque sabes que le va a agradar a Dios, eso es muy diferente. El hacerlo porque vienen los estatutos a hacerlo por convicción, porque sabes que realmente le agrada a Dios que tú cumplas con ello. Entonces, es algo, una línea muy delgadita que muchos pueden pasar al lado de la ley, pero necesitamos saber qué es ley y qué es gracia, porque lo que nosotros tenemos que hacer es por gracia. Por Amén. gratitud. Por gratitud, Exacto. exactamente. Así es la palabra exacta. Lo tienes que hacer por gratitud, no porque está estipulado que es lo que tienes que hacer. Tampoco porque te obliguen a hacerlo. Ni porque sabes los beneficios. Exacto. No, Ni porque te realmente obliguen. No. Tiene que ser por gratitud. Y la gratitud viene de acuerdo al conocimiento que viene en tu mente. Porque muchos les hablas de diezmar y ofrendar y se ofenden en su corazón. Sienten algo como que, ¡ah! Pero es la avaricia. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero, es la avaricia. Y no se dan cuenta. Porque Exacto. la Biblia habla de generosos, de generosidades. Así es. Amén. Entonces, la avaricia, cuando tú sientes algo como que estos quieren como que robarme, no. Realmente Dios lo que quiere es que tú seas prosperado. Fíjate, el diablo cómo mete la idea a la gente para que no sea prosperada. Exacto. Es Tremendo. una arma del diablo que usa. Exacto, para que la gente no el crea. engañar a la gente con eso del dinero, del diezmo y la ofrenda. Exacto. Quieren mi dinero, me quieren robar. No, Dios lo que quiere es que seas prosperado. Y si dice la Escritura, créelo que si dice, así tiene que ser tal cual. Pero bueno, esto solamente es para creyentes. Exacto. Por eso el primer punto era creer. Exacto. Vamos a ir a otra quinto? clave. La quinta clave es dar limosnas. Dar limosnas. Fíjate que en algunos contextos eso es lo que hacen, dar limosnas. Realmente no a le Dios, dan. pero Exacto. aquí el dar limosnas no es No para es. Dios. A Dios le tienes que dar el 10% y la ofrenda es voluntaria. Exacto. Pero aquí habla de limosna, limosnas. es otro grupo. Fíjate quién se le da limosnas. ¿A quién se le da verdaderamente limosna? Dice Hechos 10:4, y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Sí. Vamos a ir a otro Ajá. versículo, es Lucas 11:41. Limosna, por ejemplo, se le llama así a cuando tú le das a alguien que te pide en la calle, por ejemplo, ¿verdad? O sea, le das una moneda, le das algo que necesita en ese momento, ¿verdad? Esa es limosna, pero no es lo que se le da a Dios. Lo que se le da a Dios tiene que ser diezmo, ofrenda, lo primero, la primicia y lo mejor. Exacto. Eso es para Dios. Pero cuando alguien te pide, a eso se le llama, bíblicamente hablando, limosna, ¿verdad? En Lucas 11:41 dice, pero dad limosna de lo que tenéis. He aquí todo es limpio, dice. Y luego vamos a ir a otro versículo. Proverbios 19:17 dice, el que se compadece del pobre, mira, a Jehová presta. O sea, si tú le das a alguien, a un pobre, o a alguien que necesita, dice, a Jehová presta. O sea, no le estás dando el dinero, si lo estás prestando, bíblicamente eso significa. Si tú le das a un pobre, haz de cuenta que le estás prestando dinero a Dios. Y dice, y lo que ha dado, Él se lo volverá a pagar. O sea, se te va a devolver. Lo que si alguien pobre necesita o te pide, tú con toda confianza tienes que darle porque sabes que le estás prestando a Dios y Dios te lo va a devolver. No es como el humano que hasta le roba, ¿no? Dios no es así. Dios te lo devuelve. Amén.
Vamos a pasar a otra clave. Pues la quinta clave fue dar limosna. Dar limosna. Fíjate, estamos viendo puro dar, y tú dices, ¿cuándo me dice que ahorrar? No, estamos hablando del sistema de ideas de este mundo, te estamos hablando lo que bíblicamente nos está enseñando la Escritura para prosperar financieramente. Así es, vamos a ir a la sexta clave, que es honrar a los padres. Ajá. Vamos a ir a Efesios 6:2. Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjate, es un mandamiento con promesa. Ahora, ¿qué significa honrar? Eso es. Ese es lo importante. Honrar no es quitarte el sombrero y hacerle una reverencia a tus padres. No significa eso. Porque muchos podríamos creer eso, ¿no? Exacto. De que qué significa realmente honrar. Vamos a ir a Proverbios 3:9. Ajá, dice, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a ver qué es honrar. ¿Cómo puedes honrar a tus padres? Porque aquí nos está diciendo en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Ajá, y vamos a ver cómo le puedo honrar a mi padre. Y cómo se le honra a mi padre. ¿Cómo se le honra? Es Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Es la manera de honrar. Y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, la manera de honrar bíblicamente es darle dinero a nuestros padres. Exacto. Así de sencillo, sin darle más vueltas. Y fíjate, es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Larga vida. Exacto, que se va a alargar tus días, dice la palabra. Larga vida. Entonces, ves a veces personas ya muy ancianitas y todo que tienen una larga vida y tú dices, wow, tuvo que haber honrado a su padre y a su madre, porque es una promesa bíblica. Tuvo que haber dado a su padre y a su madre. Fíjate, y qué tremendo, porque esto es para creyentes. Todo lo que nosotros hablamos en Redimidos Monterrey es para creyentes. Y a veces la gente puede decir, no, es que mi papá es esto, me maltrató, me hizo esto, me hizo lo otro, mi mamá no estuvo conmigo. Aquí es una... No hay condiciones. Exacto, aquí tú tienes que creerlo y hacerlo simplemente porque es el primer mandamiento con promesa y tú lo debes de hacer con un corazón dispuesto y olvidar todo lo que pudieron haber hecho tus padres. Claro. Porque nosotros no somos nadie para andar juzgando a nuestros padres. Exacto. Entonces, aquí tú solamente hazlo y vas a ver que te va a funcionar. Sí. En que tú honres, en que tú les des a tus papás, aunque no necesiten. Tú darles a tus Porque padres. muchos dicen, pues mi papá y mi mamá pues son de dinero, ¿qué les van a dar? Tú dale. Exacto, tú honralos. Tú honralos, exactamente. A tu capacidad, tú honralos. Y es una promesa, como dice, es un mandamiento con promesa. Y la promesa es larga vida en esta tierra, fíjate. Por eso hay tanto joven ingrato. Pero hay que honrar a papá y a mamá. Muchos podrán decir, es que usted no sabe cómo es mi padre o cómo fue. Pues Dios no te está cuestionando nada de eso. Dios dice dale. Exacto. No te dice dale si se portó bien, si te trató bien, si no le des. No, aquí no hay esos tipos de condiciones. Simplemente tú da. Así da. es. Así de sencillo. Tremendo. Bueno, pues vamos a pasar a la sexta clave porque nos está yendo clave. el tiempo. ¿Séptima? Sí, séptima clave, perdón. Dice, la clave es ser generoso. Ajá. O sea, vamos a ver que la generosidad nos trae algo bueno. Vamos a ir a Isaías 32:8. Dice, pero el generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Wow. Entonces, la gente generosa así piensa. Tú, júntate con los generosos. Claro. Ellos están pensando siempre en dar, en bendecir a la gente, en siempre invitar a alguien a comer o en darle algo a alguien que lo necesita. O sea, el generoso siempre está pensando en generosidades. Exacto. Y por eso va a ser exaltado. Fíjate, eso que comentas tú, hay personas que pueden decir, es que yo, pues, ¿qué doy si no tengo? No Exacto. Tienes porque no das. Exacto, primera. En primer lugar. O sea, el que no siembra, pues no va a cosechar. Exacto, si Entonces, no tienes es porque no das. no has sembrado. No has no has sembrado. dado. Entonces, qué importante es. Yo recuerdo a mis abuelos cuando yo era niña, mi abuelo pues curaba a las personas ahí, no era médico, pero él leía mucho y bueno, iban y él les daba ahí remedios de hierbas y todo ese show, ¿no? Entonces,
la gente no tenía para pagar y de hecho mi abuelo no les pedía dinero, pero llegaban con una gallina, llegaban con no sé, un pollo, fruta, lo que ellos sembraban. Y yo dije, wow, realmente son agradecidos. Exacto. Porque mi abuelo no les pedía nada. Por eso te digo, no es la excusa de que tú digas, es que no tengo. Algo tienes. Exacto. Algo debes de tener. Una pulsera, un anillo, no sé, algo. Una blusa, una fruta, unos plátanos. Exacto. Algo, pero que tienes algo, tienes. Exacto. O sea, entonces piensa como un generoso. Exacto. Piensa en generosidades. Piensan que hay gente que en serio pide a ver quién me da y a ver qué me traen. ¿Qué me trae? Eso no es ser generoso. Exacto. Entonces no vas a ser exaltado si no eres Los generoso. Que piensan de esa manera van a pobreza. Exacto. Así es que así lo dice la palabra. Vamos a ir a Proverbios capítulo 11 versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Mira, qué ilógico. La Biblia a veces puedes decir, qué ilógica la Biblia. ¿Cómo que reparto y luego se me añade más? Exacto. Claro, hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha, cosa que el mundo ha ignorado. El mundo dice, retén, guarda, ahorra, no des, se te acaba. Exacto. Cuando la Biblia dice, tú da y reparte. ¿Por qué? Porque hay una ley que está fundamentando eso. Tú siembras, cosechas, siembras, cosechas. Exacto. Es impresionante. Y luego dice el versículo, voy a leerlo otra vez. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y luego dice, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Wow. Qué tremendo. Qué impresionante. No es mucho, ese de retener es como que ahorrar, ¿verdad? Yo retengo. Ahora, si quieres comprar una camioneta y dices tú, pues es que voy a ahorrar para... Sí, porque bueno, esa es otra cosa. Más de lo que es justo. Más de lo que es exacto. Justo. O sea, sí puedes retener, pero lo que es justo. Sí, o el ahorrar. Voy a ahorrar para una casa, voy a ahorrar por el que es justo. Tú vas a tener eso. Pero ya el no dar, el retener para ya no dar, ahí sí ya no es justo. Exacto. Fíjate qué tremendo. A veces la gente piensa que la gente que tiene mucho dinero es rica. Y realmente no. Realmente el tener una mentalidad de próspero, de generosidad, eso es ser realmente rico. Sí. Porque yo conozco personas que tienen mucho dinero y no gastan en una Coca-Cola, no gastan en un viaje porque están reteniendo. Tienen mentalidad de pobre. Tienen mentalidad de pobre. Entonces, sí. Qué tremendo es creerle a Dios y tener la mentalidad de Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, los puntos que te estamos dando son bíblicamente para prosperar. Voy a continuar con el versículo 25 para terminar esta clave. Esta clave dice, el alma generosa será prosperada. Wow, exactamente. Entonces, ¿quieres ser prosperado? Bueno, aquí está la clave. Sé generoso. Sé generoso con todas las personas que convivas, que veas, más obviamente con tus padres, tienes que honrarlos también. Exacto. No sé si tenemos tiempo de ver la octava clave. Bueno, vamos a verla. Es ser diligente. Sí. Es como lo mencionaste ahorita, tienes que ser constante, no decir, yo ahora sí y mañana o 3 veces no y una sí. La diligencia es constancia. Exacto. Para poder ver realmente el fruto, tienes que ser constante. Dice ahí la palabra en Proverbios capítulo 13 versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mira qué interesante. La pereza hace caer en sueño profundo. Ya te dije el Proverbios 19:15. Así es. Que es la otra. Y Proverbios 10:4, para cerrar, dice, la mano negligente empobrece. Fíjate, negligente es lo contrario a diligente. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Bueno, pues casi terminamos todas las claves, nos faltaron 2, que te las voy a decir nada más. Así es poner a Dios en primer lugar, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás os será añadido. Es la clave número 10. La 11 es darle al profeta. Mira qué interesante. Darle al profeta, y tú lee todo Primero, que es el libro. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo del 10 al 14.
y habla de la viuda de Sarepta y Elías. Elías como profeta. Faltó la clave número 9, que es ser excelente. Ser excelente, sí, Exacto. eso me faltó, la clave número 9. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y los esperamos el próximo viernes también a las 6 de la tarde. Recuerden, yo declaro que esta palabra cae en tu mente y en tu corazón, esta semilla, y es prosperada. En el nombre de Cristo Amén. Jesús, amén y amén. Gracia y paz, Dios te bendice. Gracia y paz. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh.